perfecta, ¿verdad? Entonces, continuamos con el tema de sistema inmune e inmunoglobulinas. Y una de las preguntas que hacíamos ayer en la clase es cómo el organismo tiene esa capacidad de sintetizar tanta cantidad de anticuerpos para una cantidad casi ilimitada de antígenos. Y además de eso, la capacidad que tiene de sintetizar un anticuerpo para cada epítope del antígeno. Entonces es algo que si lo analizamos llama la atención, ¿verdad? Porque eso habla de la especialización del sistema inmunológico. Recuerden esas características de la inmunidad adquirida, especialización y también la capacidad memoria, ¿verdad? O la capacidad de recordar. Normalmente a eso se le llama capacidad memoria. Entonces esto hace referencia a lo complejo que es este sistema en el organismo. ¿Cómo se generan tanta cantidad de anticuerpos para tantos antígenos que existen? Entonces, recuerden que una de las principales causas es la recombinación de exones. Las veces que los exones se están recombinando. ¿Y qué es un exón? Es un gen que participa codificando diferentes proteínas. Entonces participa codificando estas proteínas, que son las inmunoglobulinas, para que se sinteticen diversas para cada tipo de antígeno. Y también la otra causa que permite esa diversidad de anticuerpos son las mutaciones somáticas. ¿A qué nos referimos con mutaciones somáticas? Son mutaciones que no se heredan, sino que se van llevando a cabo en las células somáticas, o sea, células que no son de la línea germinal. Y ahí entonces se va permitiendo esa proliferación, esa producción de anticuerpos para cada uno, para cada antígeno y para cada epítope de estos antígenos. También mencionábamos, permítanme. También mencionábamos que en los humanos existen 5 tipos de anticuerpos o inmunoglobulinas que están circulando en la sangre, porque son parte de las proteínas plasmáticas. Ustedes ya los conocen, IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Repetimos, IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Son los principales, o sea, los 5 tipos de anticuerpos en el humano. Vamos a conocer entonces y hablar de cada uno de ellos, de los aspectos más importantes que ustedes deben saber, que deben recordar. Esto les va a servir muchísimo lo que aprendan el día de hoy. Para empezar, IgM. Siempre que se refieran a un anticuerpo, tienen que escribirlo así. Si usted pone I minúscula, G minúscula, M minúscula, todo en minúscula, aunque quiera referirse a lo mismo, no se le entiende. Entonces, esto tiene que ir siempre así. I mayúscula, G minúscula. ¿Qué significa IG? Inmunoglobulina. Y la última letra siempre la van a colocar en mayúscula. Acostúmbrense a eso desde ahorita, porque después uno lo hace automático, no lo piensa, va a escribir IgG, IgM y ya sabe, I mayúscula con G minúscula y la última letra mayúscula. Hay diferencias. Si nosotros vemos los anticuerpos en general,
a veces da la impresión de que no difieren entre sí. Sin embargo, hay diferencias. Y una de esas diferencias es un tipo de cadenas que la forman. ¿Por qué está M? ¿Qué significa M? El tipo de cadenas que tiene este anticuerpo, es que los anticuerpos comparten un tipo de cadenas, pero hay otras que son específicas. En el caso de la IgM, las específicas son cadenas mu, por eso la M. Si hablamos de la IgD, las cadenas específicas de la IgD son las cadenas delta. En el caso de la IgA, las cadenas específicas de la IgA son las cadenas alfa. Por eso el nombre, de ahí se deriva el nombre del tipo de cadenas que la forman. La IgD se denomina así por las cadenas delta. Y la IgE porque tiene cadenas epsilon. Entonces, ahorita que empecemos a conocer cada una de ellas, van a darse cuenta que también hay otras diferencias, sobre todo en la concentración que estos anticuerpos se encuentran en la sangre. Algunos están en elevada concentración, otros moderada y otros poquísimo, muy poco, ¿verdad? Entonces, eso es de las cosas importantes que vamos a aprender el día de hoy. Iniciamos con la IgM. La IgM, quiero que me pongan mucha atención en esto. Cuando recién se acaba de sintetizar, la IgM queda unida o adherida a la membrana de los linfocitos B, las células que las producen. Permanece ahí, recién sintetizada. Una de las cosas que tienen que recordar es que la IgM es el primer anticuerpo secretado por los linfocitos B. No es el primero sintetizado, es el primero que sale de los linfocitos B ante la presencia de un patógeno. Por eso la IgM se encuentra en concentraciones elevadas en la respuesta primaria de una infección. Cuando se sintetiza, queda adherida esa inmunoglobulina a la membrana del linfocito B, queda como pegada a la membrana, esperando, ¿verdad?, ser secretada en algún momento. Entonces, cuando esto sucede, la estructura de la inmunoglobulina M es monomérica. ¿Qué significa monomérica? Una sola estructura en forma de Y. Así. Eso es monomérica. Monómero, uno. Una sola estructura de esta forma. Pero realmente no podemos identificar la IgM como una sola estructura. Eso solamente ocurre cuando está pegada a la membrana del linfocito B. La forma de la IgM es un pentámero. La forma en que la IgM circula a través de la sangre es un pentámero. Penta, 5. Son 5 estructuras monoméricas que se unen para formar la IgM. Aquí tenemos la imagen en la parte inferior. Pueden observar, estas estructuras en forma de Y son la unidad monomérica. Hay 5, 2, 3, 4, 5. Esta es la forma secretoria de la IgM. Cuando la IgM ya es eliminada, ya es secretada por los linfocitos B, ya va en esta forma. Realmente esta forma monomérica es solamente previo, o sea, cuando ha sido sintetizada, previo a ser secretada, que permanece ahí en la membrana del linfocito B. Y si adquiriera su forma real, que es de pentámero, destruiría la propia célula que las produce. Por eso, cuando está ahí en el linfocito B todavía, su forma es monomérica. Pero yo quiero que tengan claro esto, que nunca lo olviden. Es la única inmunoglobulina que tiene esta forma de pentámero, que son 5 estructuras monoméricas unidas entre sí. Y otra cosa que quiero que observen en esta imagen es que la unión
de estos monómeros o de estas estructuras es a través de los dominios constantes de las bases de la molécula, a través de los dominios constantes. ¿Por qué? Recuerden siempre que en los dominios variables está el sitio de unión del antígeno. Siempre esta parte tiene que estar libre para que el antígeno pueda unirse, para que la inmunoglobulina pueda atrapar ese antígeno, neutralizarlo. Entonces, siempre, si una inmunoglobulina está formada por dos unidades monoméricas, esas dos unidades van a estar unidas a través de los dominios constantes, de las bases de las moléculas, para que las partes donde está la unión del antígeno siempre estén libres, dispuestas para que el antígeno pueda, o para que la inmunoglobulina pueda ligar a ese antígeno. Un dato importante, la IgM es el primer anticuerpo secretado por los linfocitos. No se me vayan a confundir. Más adelante vamos a ver cuál es el primer anticuerpo que los linfocitos sintetizan. La IgM no es el primer anticuerpo que se sintetiza, pero sí este es el primero que se secreta. Por eso, en las primeras etapas de una infección, la IgM es el anticuerpo que se encuentra en mayor concentración en la sangre. ¿Recuerdan aquellos ejercicios que hacíamos cuando usted recibe un resultado y le reportan anticuerpos contra dengue, IgM positivo, IgG negativo? ¿Qué significaba eso? Que el paciente tiene dengue en este momento, que los síntomas que presenta corresponden al dengue, que anda con la enfermedad, está desarrollando la enfermedad. Eso es lo que la IgM positiva indica. Y la IgG negativa nos indica que no ha tenido dengue en ninguna otra ocasión. Nunca en su vida ha tenido dengue. El virus no ha entrado, anteriormente a su cuerpo. No está en la memoria inmunológica ese virus. Por eso no hay anticuerpos sintetizados para él. Entonces, IgM, primer anticuerpo secretado por los linfocitos B. La IgM está en concentraciones elevadas en las etapas iniciales de una respuesta inmune primaria, ¿verdad? Es el anticuerpo que nos indica una infección reciente, está en concentraciones altas en las primeras etapas de una respuesta inmune. ¿Y en qué concentración se encuentra en la sangre? En una pequeña concentración. Solamente el 6% del total de las inmunoglobulinas corresponde a IgM. Y ustedes podrán pensar que es muy poquita cantidad. Sin embargo, hay otros tipos de anticuerpos que están en menor porcentaje que este 6%. Así que podemos decir que la IgM se encuentra en una concentración moderada en la sangre. Cuando se ha sintetizado ya por los linfocitos B, es uno de esos anticuerpos que permanecen unidos a la membrana plasmática. Ahí están unidos a la membrana plasmática de los linfocitos B, las células que los sintetizan. Y ahí permanece. No es la única inmunoglobulina que al ser sintetizada permanece unida a la membrana de los linfocitos B. También hay otras, como la IgG, como la IgA, como la IgD, permanecen unidas en la membrana de los linfocitos B. Y ahí se encuentra la IgM, recuerden, monomérica, ¿verdad? Para no destruir la célula que la sintetiza. Es la inmunoglobulina que se manifiesta en la respuesta primaria, en las primeras etapas de una infección, y activa algo que se llama sistema de complemento, que también el sistema de complemento se une a esa respuesta inmunológica, participa en esa respuesta inmunológica. También la IgM es producida y es secretada por células plasmáticas
que están en el vaso, por ganglios linfáticos y también en la médula ósea. Si analizamos cómo es la estructura de la IgM, ya sabemos que es un pentámero. 5 estructuras monoméricas se unen para formar la molécula de la IgM. Cuando nos referimos a estructura monomérica, es a esa estructura típica que hemos visto que tiene como forma de Y. Es una forma convencional. Entonces, la IgM está formada por 2 cadenas ligeras o livianas o pequeñas, como también se le puede llamar. Y esas cadenas ligeras son de tipo capa o lambda. Las cadenas ligeras se comparten, ¿verdad? El tipo de cadenas ligeras se comparten entre los diferentes anticuerpos. Lo que varía es el tipo de cadenas pesadas. En el caso de la IgM, las cadenas pesadas que tiene son cadenas mu. Por eso se deriva el nombre de la inmunoglobulina, por el tipo de cadenas pesadas que posee. También tiene la capacidad de unirse a los antígenos cuando están sumamente particulados o particulados multidimensionalmente. Esto sucede, por ejemplo, con partículas virales, que al ser neutralizadas quedan particulados multidimensionalmente, o sea, quedan en múltiples fragmentitos proteicos, en múltiples segmentitos, ¿verdad? Antigénicos, y la IgM tiene la capacidad de unirse a esos antígenos aún cuando están sumamente particulados, es decir, como en fragmentitos pequeños. También esto sucede con los eritrocitos, cuando hay una reacción posttransfusional que empieza, ¿verdad?, el sistema inmunológico a atacar y destruir esos eritrocitos que entraron al organismo, que son diferentes, que llevan quizás antígenos resus o que llevan quizás antígenos A o B que el paciente no posee, e inicia la respuesta inmunológica. Entonces, los eritrocitos son multidimensionales, o sea, quedan fragmentados en múltiples pedacitos, ¿verdad?, de su estructura, y a esa membrana tan pequeñita, la inmunoglobulina M puede unirse sin dificultad y terminar de eliminar o neutralizar estos patógenos, podríamos decir, porque al entrar eritrocitos en el organismo de una persona que son diferentes a los que el paciente tiene, estos eritrocitos se tratan, se consideran como un antígeno, como un agente extraño, como algo totalmente patológico que tiene el sistema inmune. Luego de reconocerlos, tiene que eliminarlos. Y en esa reacción posttransfusional es que estos eritrocitos quedan particulados en múltiples fragmentitos, pero aún así la IgM puede unirse a ellos. Ahora vamos a conocer acerca de la IgG, inmunoglobulina G. Muy importante esta inmunoglobulina. Al igual que la IgM y que las demás inmunoglobulinas, está formada por 4 cadenas polipeptídicas, es decir, 4 cadenas de aminoácidos, cadenas largas de aminoácidos. 2 cadenas son grandes, se les llama también pesadas, y 2 cadenas son pequeñas, se les llama también livianas o ligeras, es correcto llamarlas así. Las 2 cadenas ligeras son idénticas, tipo capa o lambda, y las 2 cadenas pesadas difieren, son específicas de esta inmunoglobulina, son cadenas gamma, por eso la denominación, ¿verdad? Por eso el nombre. Un dato que no pueden olvidar, la IgG es la inmunoglobulina más pequeña. Nos referimos a su tamaño, ¿verdad? Es la estructurita
más pequeña. De las 5 es la que tiene menor tamaño. No me confundan esto, por favor. Es la inmunoglobulina más pequeña. No estamos diciendo que es la que está en menor cantidad. Cuidado con ese error. Esto de que es más pequeña nos referimos solamente a su tamaño. Y estas moléculas de IgG o la estructura de la IgG es una sola unidad monomérica, una sola estructura en forma de Y. Recordemos, la IgM es un pentámero, son 5 estructuras monoméricas unidas entre sí por los dominios constantes. Sin embargo, la estructura de la IgG es esto nada más, esto que vemos aquí, esto que les estoy encerrando, una sola estructura monomérica. Fíjense que voy a ampliarles un poquito la imagen porque quiero que aprecien en esta imagencita, se mira muy lindo, el sitio de unión del antígeno. El sitio de unión del antígeno está formado por el dominio variable de la cadena liviana y el dominio variable de la cadena constante. Perdón, disculpen. Está formado por el dominio variable de la cadena liviana y el dominio variable de la cadena pesada. Entonces, ese sitio de unión del antígeno difieren la secuencia de aminoácidos. Y miren, ya tiene esta parte la forma del epítope al cual se va a unir. Acá también vemos ya el sitio de unión del antígeno y pueden observar la forma, ¿verdad? De la estructura. Esa estructurita esto que tiene forma, eso es la forma del epítope al cual se van a unir. Entonces recuerden siempre, la IgG es la inmunoglobulina más pequeña, la de menor tamaño. Y la forma de la molécula de IgG es la estructura típica, ¿verdad? La que ya vimos de 2 cadenas pesadas, 2 cadenas livianas, pero es una sola unidad, solamente una estructura conforma la IgG. Es una estructura monomérica. También la IgG desencadena, al igual que la IgM, ese mecanismo importante que se ve involucrado en la destrucción del antígeno, en la destrucción de moléculas extrañas, que es el sistema de complemento. Ya hablamos del sistema de complemento en la IgM y también en la IgG. Son las 2 inmunoglobulinas que activan el sistema de complemento. Y la IgG, como ustedes ya saben, conforma la mayor fracción de anticuerpos en las respuestas inmunes secundarias, ¿verdad? Las cuales son iniciadas por los linfocitos B. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que la IgG nos indica una infección pasada. Conforma la mayor fracción de anticuerpos en una respuesta inmune secundaria, o sea, ya infecciones pasadas. Fíjense bien, chicos. Ahorita que estamos hablando del sistema de complemento, voy a dejarles, creo que es la última tareita del semestre, la última tareita de la clase, ¿verdad? Ya han acumulado bastantes puntitos con sus tareitas. Entonces, creo que esta va a ser la última. Y consiste en investigar qué es el sistema de complemento. ¿Están tomando nota, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Entonces, la tareita va a ser bien puntual. ¿Qué es el sistema de complemento? Es como definir sistema de complemento. Quiero que investiguen también cómo funciona. ¿Cómo es que actúa en la respuesta inmune? También van a investigar las vías que se activan en el sistema de complemento. ¿Se acuerdan cuando vimos cascada de coagulación? Vía intrínseca, vía extrínseca, vía final común. En el sistema de complemento hay unas vías que se activan y eso es lo que quiero que investiguen. ¿Qué vías son? Por ejemplo, desglosadas y en qué consiste cada una de ellas. Y también van a investigar qué proteínas participan en el sistema de complemento. Entonces, repitiendo,
¿Qué es el sistema de complemento? Definámoslo. ¿Cómo actúa en la respuesta inmune? ¿Cuáles son las vías que participan o las vías que se activan en el sistema de complemento? Y defina cada una de ellas. Y también, si hay proteínas que participan ahí, ¿cuáles son? ¿Les parece bien, jóvenes, que el día de entrega sea el lunes de la próxima semana? ¿O necesitan más tiempo? No, doctora, creo que está bien el lunes. ¿Les parece bien? Hoy es miércoles, para el lunes de la otra semana vamos a verificar la fecha del próximo lunes. Sería para el lunes 23, antes de las 12 de la noche. Enviarla al campus, ¿verdad? Ya saben cuáles son las recomendaciones siempre para enviar sus tareas. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Vamos a continuar hablando de la IgG, conociendo uno de los aspectos más importantes, ¿verdad? He tratado de resaltar todo aquello que ustedes deben de saber de estas inmunoglobulinas, que no pueden olvidar, que no deben confundir. Otros aspectos importantes de la IgG es que la IgG es la inmunoglobulina más abundante. Es la que se encuentra en mayor concentración. Recuerden siempre esto. Casi el 80% del total de las inmunoglobulinas corresponde a IgG. Es la inmunoglobulina más abundante. ¿Recuerdan la IgM? Se encontraba en un 6%. Miren la diferencia que existe entre la concentración de IgM y la concentración de IgG. 80% aproximadamente. Y esta inmunoglobulina tiene la capacidad de unirse fácilmente, rápidamente a macrófagos, de unirse a neutrófilos y así provocar la destrucción del antígeno o la destrucción del microorganismo, ¿verdad? Que es esa partícula extraña. Quiero que recuerden esto siempre. La IgG es la única inmunoglobulina capaz de atravesar la barrera placentaria. Es la única inmunoglobulina que tiene la capacidad de atravesar la barrera placentaria. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes eso? Por lo que acabamos de mencionar. Es la inmunoglobulina más pequeña que existe. Es la de menor tamaño. Entonces, logra atravesar la barrera placentaria. Por eso, la IgG está asociada o es responsable de la inmunidad fetal, porque es la única que atraviesa la barrera placentaria. Es la inmunoglobulina responsable de la inmunidad fetal. Pero además de atravesar la barrera placentaria, la IgG es una de las inmunoglobulinas que se secreta a través de la leche materna. No es la única. Mucha atención en esto. Es la única que atraviesa la barrera placentaria. Por eso es responsable de la inmunidad fetal. Pero es de ese grupo de inmunoglobulinas que también se secretan en la leche materna. Por eso la IgG, con el resto de inmunoglobulinas que se secretan en la leche materna, son responsables de la inmunidad del recién nacido. No es la única responsable de la inmunidad del recién nacido. Hay más inmunoglobulinas que se secretan en la leche materna. Recuerden que la lactancia materna es como la mayor y mejor herencia que una madre puede darle a su bebé, porque a través de la lactancia materna se está transmitiendo toda esa carga inmunológica que tiene la madre y entonces está fortaleciendo el sistema inmune del bebé. Además de que la lactancia materna tiene otros beneficios, el apego madre-hijo, la seguridad que el bebé siente, esa
esa como estabilidad que el bebé recibe de su madre, ¿verdad? Cuando él le da lactancia, y la mayor y mejor herencia, ¿verdad? Toda la carga inmunológica. Idealmente, el bebé se debe de lactar, perdón, al bebé hasta 6 meses, ¿verdad? Que sea esa su alimentación durante ese periodo. Y luego, bueno, se empieza, ¿verdad? Con sus alimentitos que ya empieza a conocer. Entonces, durante ese tiempo, si se logra establecer durante ese tiempo solo leche materna, durante todo ese tiempo es una carga de inmunoglobulinas la que la madre está transmitiendo al hijo. También la IgG se produce y se secreta por células plasmáticas del vaso, por ganglios linfáticos y por médula ósea. Ahora vamos a conocer acerca de la IgA. Y siempre que ustedes escuchen IgA, quiero que lo primero que venga a su mente sean secreciones. Asocien la IgA inmediatamente a secreciones, porque es la inmunoglobulina que se encuentra en concentraciones elevadas en las secreciones corporales. La saliva tiene una concentración elevada de IgA. El sudor también, una concentración elevada de IgA. La IgA se encuentra también en las lágrimas y a lo largo de las paredes intestinales. Entonces, siempre que escuche, siempre que hablemos de IgA, lo primero que quiero que venga a su mente es secreciones, para que esto no lo olvide. Es la inmunoglobulina que se encuentra en concentraciones elevadas en secreciones corporales. ¿Cómo es la forma de la molécula? Es un monómero. ¿Y qué significa eso? Una sola estructura. Así como la vimos ayer, esa estructura en forma de Y. Pero eso solo sucede, y aquí, al igual que cuando hablamos de la IgM, quiero que me pongan mucha atención. De la IgM decíamos, forma monomérica cuando está unida a la membrana y su forma real ya secretoria, cuando la IgM ya está circulando en la sangre, es de pentámero. Con la IgA sucede algo similar. Pongan atención. La forma de la IgA puede ser de un monómero, ¿verdad? Cuando está circulando de manera libre en la sangre. Pero, en realidad, la mayor cantidad de IgA tiene forma de 2 unidades, o sea, de un dímero, 2 estructuras en forma de Y unidas entre sí. ¿Y por qué decimos que la mayor cantidad? Porque la forma secretoria es la que se encuentra en mayor concentración. Así es que esta forma de monómero es bien aislada, solamente cuando la IgA está circulando libre en la sangre, pero normalmente está formando secreciones. Y la forma secretoria de la IgA tiene la estructura de un dímero, 2 estructuras en forma de Y unidas entre sí. Ya vamos a ver imágenes. Creo que aquí tengo una imagen para que la puedan observar. Miren, esta es la estructura secretoria, la que se encuentra en mayor cantidad, la que realmente se conoce como estructura de la inmunoglobulina A, 2 moléculas monoméricas o 2 estructuras en forma de Y unidas entre sí. ¿Por medio de qué se unen? Por los dominios constantes. Entonces, la IgA tiende a disponerse o encontrarse a lo largo de la superficie de células corporales. Y ahí se combina, fíjense bien, tiende a disponerse, está presente a lo largo de la superficie de células corporales. Entonces ocurre algo bien particular. En la superficie de células corporales de las células hay IgA. Y ahí, entonces, si llega un antígeno, se combina con él. Por ejemplo,
cuando los antígenos que están, o los epítopes que están en la superficie de una bacteria. Si la bacteria quiere invadir la célula, en la célula hay IgA, y ahí la IgA se une con esa bacteria, se une con los epítopes de esa bacteria, evitando que ese compuesto extraño, que esa bacteria, que ese patógeno, entre directamente a la célula y pueda infectarla. Es uno de los mecanismos que utiliza la IgE para llevar a cabo la respuesta inmune. ¿En qué concentración se encuentra? Fíjense bien, un 13%. Y esto nos confirma hasta este momento que la IgG es la que continúa en mayor concentración. No hay otra, no puede existir otra que tenga más del 80%. Entonces recuerden eso, la IgG es la inmunoglobulina que se encuentra en mayor concentración en la sangre. La IgA, el total de inmunoglobulinas, del total de inmunoglobulinas, solo el 13% corresponde a la IgA. No es la que está en mayor concentración, tampoco en menor concentración, sí está en mayor porcentaje que la IgM, porque está distribuida en muchas secreciones. Y hablamos de secreciones serosas, secreciones mucosas, se encuentra en la leche materna, también en las lágrimas. Entonces, miren, al igual que la IgG, la IgA se secreta en la leche materna. Es que la leche materna es una carga inmunológica. El calostro, que es la primera lechita que recibe el bebé de la madre, el calostro es prácticamente inmunoglobulinas. Es toda la carga inmunológica que la madre transfiere a su bebé. Por eso es tan importante ese momento, ¿verdad? Luego del nacimiento, ese momento de la lactancia, para que el bebé pueda recibir el calostro, esa primera lechita que sale, ¿verdad?, del seno materno, porque eso le da vida prácticamente, ¿verdad? Lo llena de compuestos inmunológicos, fortalece su sistema inmune y lo prepara para esa salida al exterior. Estamos hablando, ¿verdad?, de la lactancia materna, ¿verdad?, que se da después del nacimiento específicamente y durante los primeros 6 meses, que es lo ideal. Y bueno, y sobre todo hablamos del calostro, ¿verdad? Esa pequeña porción de carga inmunológica que recibe el bebé, que es como la primera lechita, ¿verdad?, que la madre da a su hijo. Y la IgA también, como las otras inmunoglobulinas que hemos mencionado, es secretada por células plasmáticas, pero esta, ¿verdad?, de diferentes tejidos. ¿Cómo es la estructura de la IgA? Al igual que las otras moléculas, al igual que las otras inmunoglobulinas, tiene una estructura típica de 4 cadenas. Comparte las 2 cadenas porque son del mismo tipo, capa o lámina. La diferencia está en las 2 cadenas pesadas que posee. Son cadenas alfa, ¿verdad? Por eso se deriva el nombre de la molécula. Y también la IgA se puede encontrar en la superficie de algunas células epiteliales, ¿verdad? Y es la inmunoglobulina que puede ligarse a la IgM, ¿verdad? Puede encontrarse ligada a la IgM. Ahora, en humanos hay 2 subclases de IgA, la IgA 1 y la IgA 2. Cuando les mencioné que la IgA podía estar circulando libremente en la sangre, hablamos de la IgA 1. Esa es la que circula en el suero. Esa es la que predomina, ¿verdad?, libremente en la sangre, la IgA 1.
Pero eso es un pequeño porcentaje nada más. La IgA1 comprende solamente del 10 al 15% de la IgA, de las inmunoglobulinas totales. Y no olviden esto, cuando la IgA está circulando libremente en la sangre o en el suero, como mencionamos aquí, su forma es monomérica, es decir, una sola estructura de estas, una sola estructura en forma de Y. Pero este es un pequeño porcentaje, del 10 al 15. En realidad, la mayor cantidad de inmunoglobulina A es de la subclase IgA2, que es la forma secretoria, es la forma en que se encuentra en las secreciones seromucosas. Es abundante en estos compuestos. Entonces, la forma de la IgA2 es esta. Por eso siempre se le conoce a la IgA como una forma de dímero. Dos estructuras unidas entre sí por los dominios constantes. Y esta estructura de dímero es la forma más abundante, la que se encuentra en las secreciones. ¿De qué secreciones hablamos? Saliva, lágrimas, fluido nasal, tracto bronquial, tracto genitourinario, tracto digestivo y, muy importante, la leche materna y el calostro. Ahí, en todas estas secreciones, la subclase que predomina es IgA2 y la forma de la IgA2 o la forma secretoria es de 2 unidades monoméricas unidas, o sea, de un dímero. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, doctora. Bueno, ahora nos falta hablar de la IgD y la IgE. Sin embargo, se conoce poco de estas dos inmunoglobulinas. Dentro de las cositas que se saben, por ejemplo, es que la IgD se encuentra en la superficie de las células B. Cuando hablamos de células B, nos referimos a linfocitos B, o sea, las células que las sintetizan. Las moléculas de IgD se encuentran en la superficie de los linfocitos B. Es de las cosas que se conocen. Los linfocitos B son los que sintetizan los anticuerpos. Por eso la IgD se ha llegado a asociar con la activación de los linfocitos B, ¿verdad? Pero es de las cosas que se conocen acerca de esa inmunoglobulina. En el caso de la IgE, lo más importante es que se asocia a las respuestas de hipersensibilidad, ¿verdad? Siempre vamos a mencionar eso, ¿verdad? Que es la inmunoglobulina que se asocia, ¿verdad? O que se encuentra elevada en algunas respuestas de hipersensibilidad, o sea, procesos alérgicos, ¿verdad? Su concentración está elevada en la mayoría de procesos alérgicos de diferente tipo, alergia a un medicamento, alergia a algún alimento, alergia al ambiente, a los ácaros del polvo, al tipo de material, ¿verdad? De algunos, por ejemplo, el material de los peluches, ¿verdad? Que eso es sumamente alergénico, o al pelo de animales como perros, como gatos, cualquier tipo de alergia, ¿verdad? Que desencadena esa hipersensibilidad puede elevar la concentración de la IgE. La IgE, jóvenes, me voy a adelantar a decirles esto, es la inmunoglobulina que se encuentra en menor cantidad. Su concentración es mínima en la sangre, pero ante estos casos de hipersensibilidad, su concentración puede aumentar a cifras elevadísimas, tan elevadas que puede llegar
a sobrepasar el porcentaje de la IgG, que ya sabemos que equivale al 80%. Miren qué importante esto. Claro que hablamos de casos muy puntuales y de reacciones de hipersensibilidad bastante grandes, ¿verdad? Entonces, bastante delicadas. Pero en general, en procesos alérgicos podemos ver ligeros aumentos o moderados aumentos de su concentración. Y si hablamos de la estructura de ambas inmunoglobulinas, se las puse así para que no lo olviden, la estructura de la IgD como la estructura de la IgE están formadas por una unidad sencilla, por una unidad monomérica. Esto que vemos aquí, que es una letra Y, ¿verdad? Pero que nos representa la forma de una inmunoglobulina, es la forma de la IgE, es la forma de la IgD. Son inmunoglobulinas monoméricas, formadas por una sola estructura, con 4 cadenas, ¿verdad? 2 pesadas, 2 livianas y todas las partes que aprendimos ayer. Entonces, de lo poco que se puede conocer de estas inmunoglobulinas, veamos lo relacionado con la IgD, aparte de lo que ya mencionamos. Aparece o se encuentra en una concentración muy baja en la sangre. Fíjense bien, solo el 1% del total de las inmunoglobulinas corresponde a la IgD. Pero no olviden lo que les acabo de decir. La IgE es la que se encuentra en menor concentración de todas. O sea que la IgE tiene una concentración menor al 1%. Dato importantísimo. IgD. Primeras inmunoglobulinas sintetizadas por los linfocitos B. La IgD son las primeras inmunoglobulinas que los linfocitos B forman, sintetizan. Pero una cosa es las primeras que sintetiza y otra es las primeras que secreta. Las primeras que sintetiza el linfocito B son los anticuerpos IgD, pero los primeros que secreta, que elimina hacia el exterior ante la presencia de un antígeno, anticuerpos IgM. Recuerden eso, ¿verdad? No se vayan a confundir. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Ahora, como no se conoce mucho acerca de su función, hay algunas literaturas que dicen o establecen que su función puede estar relacionada con la activación de los linfocitos B. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar. ¿Por qué? La IgD se encuentra en la superficie de las células B, entonces, como está en la superficie de las células B y como se conoce que son las primeras inmunoglobulinas que los linfocitos B forman, se han asociado entonces con la activación de estos linfocitos B. ¿Y cómo es la estructura? Una estructura típica de una inmunoglobulina. Posee 2 cadenas ligeras de tipo capa holanda y 2 cadenas pesadas de tipo delta. Y recuerden, es una estructura monomérica, ¿verdad? Solamente esta estructura que tenemos acá. Esta imagen que vemos aquí, este monómero, corresponde a la IgD. Por lo tanto, es una estructura monomérica. Nada más, esa forma. Cuando está circulando libre en la sangre, su función prácticamente es desconocida. La IgD es de ese grupo de anticuerpos que luego de ser sintetizada
queda unida a la membrana de los linfocitos B. Y se cree que su función puede ser actuar como un receptor antigénico para activar al linfocito B y para inactivarlo. Fíjense qué interesante. Se conoce poco en realidad de la IgD, pero hay cosas muy puntuales. Primeras inmunoglobulinas sintetizadas por los linfocitos B. Por eso se cree que activan los linfocitos B, porque son las primeras que se sintetizan. Y están en la superficie de los linfocitos B. Todo esto es importante porque de ahí se ha derivado prácticamente la función que hoy se conoce, ¿verdad? Se cree que es como un receptor antigénico para la activación como para la supresión de los linfocitos B. Entonces, la IgD es la inmunoglobulina que se asocia con la activación de los linfocitos B para que produzcan anticuerpos o con la supresión de los linfocitos B para que no produzcan anticuerpos si no es necesario. Recuerden que la producción de anticuerpos y la liberación de los mismos se da como respuesta a la presencia del antígeno. Hemos mencionado que hay algunos anticuerpos que luego de ser sintetizados por los linfocitos B permanecen en la superficie de la membrana de estas células. Uno de los anticuerpos que permanece en la membrana de los linfocitos B luego de ser sintetizado es la IgM. Casi el 75% de la IgM queda ahí en la membrana luego de ser sintetizado. Y también la IgD se une, se pega prácticamente a la IgM y queda también como anticuerpos de membrana. También la IgG hace eso. Luego de ser sintetizada, el 24% de la IgG permanece unida a la membrana del linfocito B, ¿verdad? Ahí permanece y luego pues son secretadas, pero permanecen casi el 24% adheridos a la membrana. Y la IgA también es de esos anticuerpos que permanecen en la membrana del linfocito B, luego de ser sintetizado. Solo el 1% de todos los anticuerpos que están en la membrana del linfocito B corresponde a la IgA. Entonces veamos. IgM, IgD, IgG e IgA son los anticuerpos que luego de ser sintetizados permanecen unidos o adheridos a la membrana del linfocito B. ¿Cuál es el único anticuerpo que no hace eso? La IgE. ¿Por qué? Porque es la que se encuentra en muy poca concentración, en muy poca cantidad. Entonces, de la IgE, es importante que recuerden, que sepan que es la inmunoglobulina que se encuentra en menor concentración. Solamente el 0.002% del total de las inmunoglobulinas corresponde a la IgE. Sin embargo, como se lo mencionaba anteriormente, esta concentración puede aumentar y eso se da en procesos alérgicos. ¿Cómo es la estructura de la IgE? Es una estructura típica de una inmunoglobulina. Tiene 4 cadenas, 2 cadenas livianas de tipo capa o lambda y las 2 cadenas pesadas tipo epsilon. Por eso, la derivación del nombre. La IgE, como ustedes pueden observar, tiene una concentración en la sangre sumamente baja. Solo el 0.0
0,02% de todos los anticuerpos corresponde a la IgE. Por eso, esto explica por qué la IgE actúa diferente a las demás inmunoglobulinas. ¿Qué hacen las demás inmunoglobulinas? Rodean el antígeno, se unen al antígeno, lo revisten y lo neutralizan. Pero la IgE no hace eso. Acuérdense que su concentración es extremadamente baja. Por eso, la forma en que actúa la IgE es emitiendo señales. Interviene en la transducción de señales, ¿verdad? Para que las demás inmunoglobulinas puedan actuar de manera óptima, ¿verdad? Indica sobre todo dónde hay marcaje celular para que puedan ser eliminadas. Esta es la estructura de la IgE, una estructura monomérica. Repasamos las partes, dominios constantes de las cadenas pesadas. No, empecemos por esto. Cadena pesada. 2 cadenas pesadas. 2 cadenas livianas o ligeras. Ahora sí, dominios constantes de las cadenas pesadas. Dominios variables de la cadena pesada, dominio variable de la cadena liviana. Dominio variable de la cadena liviana, dominio variable de la cadena pesada. Estos son dominios constantes. ¿Por qué se les llama dominios constantes? Porque la secuencia de aminoácidos que va en estas partes es igual, es idéntica para todos los anticuerpos de la misma clase. Es decir, todas las IgE van a tener la misma secuencia de aminoácidos en esta parte denominada dominios constantes. Observen el sitio de unión del antígeno. Está asociado a los dominios variables de la cadena liviana y al dominio variable de la cadena pesada. Ahí es donde se atrapa el antígeno. Observen que tiene la forma específica del epítope o del determinante antigénico al cual se va a unir. El enlace que une las dos cadenas pesadas entre sí, puentes de disulfuro, y el enlace que une la cadena pesada con la cadena liviana, puentes de disulfuro. No olvidando la región bisagra, que es la que permite el movimiento de la estructura. Tenemos otra imagen que nos representa una inmunoglobulina con las partes típicas que usted ya conoce. 2 cadenas pesadas hacia el interior. 2 cadenas livianas que están más hacia el exterior. Dominios constantes de las cadenas pesadas. Dominios variables de la cadena pesada, dominio variable de la otra cadena pesada, dominios variables de la cadena liviana, dominio variable de la otra cadena liviana. Sitio de unión del antígeno. Aquí es donde el antígeno, ¿verdad? Entra, o la inmunoglobulina se une a ese ligando que es el antígeno. El enlace que une las dos cadenas pesadas entre sí, puentes de disulfuro. El enlace que une la cadena pesada con la cadena liviana, puentes de disulfuro. Y la zona bisagra, ¿verdad? La que le permite flexibilidad y movimiento a la estructura. Tenemos otra representación de una inmunoglobulina. Es un esquemita más sencillo, sin embargo, las partes son exactamente las mismas. 2 cadenas pesadas hacia el interior, 2 cadenas livianas hacia el exterior, cadenas livianas o ligeras. ¿Qué enlace mantiene unidas las 2 cadenas pesadas entre sí? Puentes de disulfuro. ¿Qué enlace une la cadena pesada con la cadena liviana en ambos lados?
puentes de disulfuro. ¿Cómo se llaman estas bases de la estructura? Dominios constantes. ¿Por qué? Porque la secuencia de aminoácidos que están en esta parte de la molécula es la misma entre los anticuerpos del mismo tipo. Si estas IgG, todas las IgG van a tener la misma secuencia de aminoácidos en estas partes, que son como la base de la molécula. Y los dominios variables, ¿verdad? Es la secuencia de aminoácidos, pero varía esa secuencia varía la secuencia de aminoácidos entre un anticuerpo y otro. Porque esos dominios variables están asociados a cada epítope de un antígeno. Y tenemos otra representación. No quiero que vayan a olvidar todo esto que hemos aprendido en estas clases de sistema inmune. Yo sé que les va a servir siempre, no solo para el examen, para toda su vida, en toda la carrera, van a recordar esto y van a ir aprendiendo más acerca de esta respuesta inmune. Parte de la inmunoglobulina, 2 cadenas pesadas. 2 cadenas livianas. ¿Cómo se le llama también a las cadenas pesadas? Grandes. ¿Cómo se le llama también a las cadenas livianas? Pequeñas o ligeras. ¿Qué tipo de enlace une las cadenas pesadas entre sí? Puentes de disulfuro. ¿Qué tipo de enlace une la cadena pesada con la cadena liviana? Puentes de disulfuro. ¿Cómo se le llama a estas bases que tiene la molécula? Dominios constantes. ¿Por qué se le llama dominios constantes? Porque predomina la secuencia de aminoácidos entre los anticuerpos del mismo tipo. ¿Por qué se le llama dominio variable a esto? Porque mire, el cambio de color es hasta aquí el dominio variable. Hasta aquí el dominio variable. ¿Por qué se le llama dominio variable? Porque la secuencia de aminoácidos que van en estas partes o en estos fragmentos varía entre un aminoácido y otro, porque aquí está el sitio de unión del antígeno. Si la molécula es un dímero, o sea, 2 estructuras unidas entre sí, se unen por los dominios constantes. Siempre los dominios variables quedan libres para que el antígeno pueda unirse a él. Y la región bisagra, que es importante recordarla, porque hace que la estructura no sea tan rígida, sino que le permite cierto movimiento a la molécula. ¿Hay preguntas, chicos? No, estará todo claro. Doctora, Sí, son glicoproteínas. Son proteínas que además de su cadena de aminoácidos, tienen hidratos de carbono en su molécula. Glicoproteínas. ¿Queda claro? Muy bien, Gerardo, con gusto. Ahora, vamos a hacer un par de ejercicios. Permítanme un segundo.
A ver, chicos, quiero que me esperen un momentito. Ya quiero darles unas participaciones, porque ya casi son las últimas participaciones que vamos a tener. Entonces, quiero que practiquemos y darle la oportunidad a algunos que puedan participar, ¿verdad? Para un puntito. ¿Ya tienen listos sus puntitos de participación? Sí. Sí, doctora.